Bienvenidos a la tercera clase de Derecho Penal 2 tradicional, bolilla número 1. Vamos a continuar adelante con la exposición de los temas que componen la bolilla. En el último encuentro habíamos desarrollado todos los homicidios agravados del artículo 80 del Código Penal. En esta oportunidad vamos a seguir en este mismo sentido, trabajando con otros artículos, arrancando por el artículo 81, inciso primero del Código Penal. Bien, este artículo, inciso primero A, dice: se impondrá reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años al que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que las circunstancias hicieran excusable. Bien, esto es lo que se conoce como homicidio emocional. Se trata de un homicidio atenuado, un atenuante para la figura de homicidio, y de tipo autónomo. Bien, la ley en este caso va a aplicar una menor cantidad de pena. El autor del hecho debe matar en un estado de lo que se conoce como un estado de emoción violenta, y en las circunstancias fácticas, digamos, las circunstancias en que se desarrolla esa actividad deben hacerlo excusable. Esto va a requerir que las circunstancias sean idóneas y que esas circunstancias no sean atribuibles al sujeto que termina causando la muerte, o sea, que sean externas al culpable, eh, que se haya producido en un estado de emoción violenta. Se trata, como podemos ver, de una cuestión de hecho que depende de la producción de pruebas durante el juicio, y particularmente beneficia al autor del hecho. En el caso de que hubiera en partícipes, ya sea primarios o secundarios, ellos no se van a ver beneficiados por el artículo en cuestión. Bien, es personal la atenuante. Pero ¿cuándo la emoción va a ser excusable? Bien, cuando cualquier otra persona hubiera actuado de similar forma ante esas circunstancias. Tras haber vivido una situación idéntica, esto quiere decir en última instancia que lo hace en cierta forma comprensible. Recordemos que eh, la norma no está exonerando de pena a la conducta, lo que está haciendo es reducir la pena a imponer, porque en este caso se entiende que hay una menor cantidad de injusto que en lo que sucedería en la versión plena de este artículo. Bien, tampoco se trata de una causal de inimputabilidad que están contempladas en el artículo 34, inciso primero, que se basan fundamentalmente en que el sujeto haya perdido por algún estado, fundamentalmente alguna enfermedad o alguna patología, alguna alteración morbosa de las facultades mentales, haya perdido la capacidad de comprender o dirigir. Pero no estamos hablando de eso acá, sino de un caso de lo que se conoce como una imputabilidad disminuida. Es una reacción que surge frente a un estímulo que repercute en los sentimientos del sujeto activo. Bien, los sentimientos son variados, pueden ser la ira, el miedo, la excitación, los celos, la vergüenza, etcétera. O sea, tantos sentimientos hay como personas. Y estos sentimientos tienen que conmocionar el ánimo del sujeto. Bien, en este análisis también tiene que ingresar un análisis de la personalidad de los sujetos en cuanto a si estos sujetos son temperamentales o si son de personalidad tranquila. Eh, Estos sujetos van a quedar excluidos, digamos, si una persona es demasiado temperamental, difícilmente se cumpla con esta regla de la media, y si una persona es demasiado tranquila, eh, costará más realmente superar esta línea media o esta flexibilización de los frenos inhibitorios. En cuanto a la violencia, o el término emoción violenta se deriva de la violencia, tiene que ver con la potencia de esos sentimientos que surgen o del surgimiento de estos sentimientos de una forma potente. Bien, esto es lo que es un relajamiento o una disminución de lo que se conocen como frenos inhibitorios, que son aquellos aspectos de nuestra psiquis que nos
hacen desistir de realizar determinadas conductas por cuestiones de socialización. Bien. Estas causas provocadoras tienen que ser extrañas al sujeto activo y tienen que ser además eficientes. Y no es necesario que la víctima sea la provocadora de esas causas. Bien, puede ser un tercero que ponga al sujeto activo en esa circunstancia y aparezca o resulte eh, perjudicada a la víctima. La emoción debe exhibirse de manera súbita, arrebatada, ocasionando un serio desorden de tipo emocional. Son necesarios para comprobar estos extremos los informes ya sea médicos, o psiquiátricos o psicológicos respecto del autor del hecho. Eso se realiza por medio del cuerpo médico forense. Seguidamente, el temario nos lleva al homicidio preterintencional, artículo 81, inciso primero B, en cuanto establece, se impondrá reclusión de 3 a 6 años o prisión de 1 a 3 años al que con el propósito de causar un daño en el cuerpo o en la salud produjera la muerte de alguna persona cuando el medio empleado no debía razonablemente ocasionar la muerte. Bien, se trata de un tipo penal autónomo, son requisitos indispensables de la norma que el sujeto haya tenido la intención de causar un daño en el cuerpo o en la salud, lo que se conoce como el delito de lesiones, y que en definitiva haya ocasionado la muerte de la víctima a través de un medio que no debía razonablemente causárselo. Bien, es importante el término no razonabilidad. Pues en eso estriba que estemos hablando de un homicidio o que estemos hablando de un homicidio simple o agravado o un homicidio preterintencional. Por ejemplo, quien golpea a otro utilizando las manos difícilmente sea un medio que razonablemente debiera causar la muerte. Distinto es si yo le disparo con un arma de fuego. Ese sí sería un medio que presumiblemente podría ocasionar la muerte. Bien, en cuanto al resultado muerte, no debe estar previsto ni haber podido preverse en la mente de la persona que actúa. Obviamente que si se produjo o que si llegó a producirse, es posible que acontezca, bien, pero es el sujeto activo quien no se representa esa posibilidad, quien no lo tuvo en mente, bien, no, en su conducta, en su finalidad no estaba dar muerte. Entonces su dolo se va a dirigir a la causación de un daño en el cuerpo o en la salud, bien, lo que se conoce como dolo de lesiones, ya sean de naturaleza leve, graves o gravísimas, las vamos a ver, están normadas en los artículos 89, 90 y 91 del Código Penal. Objetivamente es relevante el medio que se utilizaba o que utiliza el agente. Bien, este no debería razonablemente causar la muerte. Se debe valorar siempre en este sentido el poder vulnerante del medio empleado en el hecho, más todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo. Es un delito de naturaleza mixta en cuanto al dolo, porque requiere el dolo de lesiones y la culpa en el resultado muerte. Por esta razón, la tentativa de este delito no es posible y no es necesario que la muerte del sujeto acontezca de manera inmediata si que exista lo que se conoce como nexo causal. Bien. Eh, el infanticidio es una figura que está derogada en el artículo 81, inciso segundo, se derogó actualmente. En cuanto al homicidio atenuado del artículo 82 del Código Penal, que establece, cuando en el caso del inciso primero del artículo 80 concurriese alguna de las circunstancias del inciso primero del artículo anterior, la pena será de reclusión de 10 a 25 años. Bien, acá vemos que hay una morigeración en la escala penal porque los supuestos del artículo 80, inciso primero, tienen pena de prisión o reclusión perpetua. En este caso, se rebaja a una reclusión o prisión de 10 a 25 años. Vamos a ver en qué condiciones. Esto abarca dos hipótesis de atenuación, ¿bien?
todas ellas referidas al artículo 80, inciso primero del Código Penal. Ya lo vimos en el módulo anterior, así que quienes quieran profundizar en ese supuesto, por favor remítanse a la clase anterior. El primer supuesto es para el caso de que el autor obre en estado de emoción violenta, y el segundo cuando éste ejecute el ilícito bajo preterintención. Bien, los dos puntos que vimos anteriormente. Eh, Hay una crítica en cuanto a la escala punitiva, porque esta pena de 10 años a 25 resulta mayor que el mínimo del homicidio simple, que está en 8 años, ¿bien? Y mayor que la del envenenamiento de aguas o alimentos o medicinas seguidos de muerte del artículo 200 del Código Penal. La instigación o ayuda al suicidio. Bien, respecto a la instigación al suicidio y ayuda al suicidio, tenemos que decir lo siguiente. El artículo 83 establece que será reprimido con prisión de 1 a 4 años el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo si el suicidio se hubiere tentado o consumado. Vamos a ver seguidamente que hay que hacer alguna aclaración previa y hay que hablar de las personas intervinientes. La ley o nuestro ordenamiento jurídico no castiga a la persona que intenta suicidarse o que logra suicidarse. Esto es importante decirlo porque no siempre fue así ni en todos los ordenamientos es de esa manera. Porque, por ejemplo, una persona quien intenta suicidarse en algunos ordenamientos tiene sanciones más que nada o medidas de seguridad, si se quiere, en cuanto a su persona que se establecen para vigilarlo. Y respecto de quien logra efectivamente suicidio, en algunas legislaciones se establecía, por ejemplo, la imposibilidad, en las legislaciones de tipo canónico, se establecía la imposibilidad del entierro católico, por ejemplo, o el decomiso de los bienes a favor del Estado. Bien, entonces esto no existe hoy en día. Por eso es que se dice que el suicidio en sí, como acto, no está castigado. Pero ¿qué es lo que se castiga? Se castiga que un tercero instigue a la producción de ese suicidio o que un tercero ayude a la producción del suicidio. La instigación, vamos a verla, o se traduce en cuando una persona busca la forma de convencer o determinar a otro a que lleve adelante esa conducta, que efectivamente se suicide. Hace algún tiempo atrás hubo un caso muy conocido de una pareja que ella le envió cerca de 5.000 mensajes de texto diciéndole que se suicidara y el chico finalmente lo hizo. Creo que fue en Gran Bretaña. Eh, Esto es algo, eso se llama instigar. La ayuda, por otro lado, es distinta. La ayuda es facilitarle las circunstancias o los elementos necesarios para llevar adelante su conducta. Por ejemplo, puede ser facilitarle un espacio físico para cometer el hecho del suicidio, puede ser darle los elementos necesarios para hacerlo, puede ser asegurarse de que nadie lo interrumpa. Bien, depende de la conducta elegida para el suicidio, los medios para ayudarlo, facilitar un arma de fuego, etcétera. Por eso se trata de un delito autónomo. Sujeto activo puede ser cualquier persona que tenga aptitud para eh, poner fin a su vida. Sujeto pasivo, perdón, sujeto activo me refiero, ese es el sujeto pasivo. Quien pone fin a su vida es el sujeto pasivo. El sujeto activo es quien lo ayuda, quien lo instiga. Bien. Y también puede ser cualquier persona, lo que sí, quien es determinado, o sea, la víctima, tiene que tener capacidad de discernimiento, o si no estaríamos hablando de que se trata de un homicidio. ¿Por qué se dice esto? Porque quien no posee discernimiento en realidad es un instrumento, ¿bien? Se lo trata, el derecho lo ve como un instrumento. En realidad, quien comete el homicidio no es el sujeto, sino que es realmente el instigador quien lo lleva adelante. Bien. Eh, si la conducta en este caso se va a dirigir contra una persona que es de naturaleza inimputable, o se vale del error o utiliza coacción, el instigador se va a ubicar en la figura del homicidio y ya no en la figura de la ayuda o instigación al suicidio. Bien, se va a hablar directamente de que él ha intervenido para que el sujeto se suicide. Por ejemplo,
Quien cree que se está inyectando un medicamento y en realidad se está inyectando veneno, puede haber sido inducido a error. Quien le dicen que se dispara en la cabeza para salvar a alguien está siendo coaccionado. Y el inimputable es aquel que sufre algún estado, ya sea de falta de madurez o sea, de todavía no tiene la capacidad necesaria o algún trastorno o alguna una alteración morbosa de las facultades mentales. Bien. La víctima actúa aquí entonces como un instrumento, ya lo hemos dicho. El bien jurídico protegido sigue siendo la vida humana en este supuesto. En cuanto a la instigación, se vamos a decir que se trata de la persona que determina, induce, persuade a otro en forma eficaz y directa a que cometa el suicidio. Se trata de un elemento de naturaleza psicológica. Por otro lado, eh, la instigación tiene que dirigirse a una persona determinada. Si hubiera, por ejemplo, un mensaje de forma abierta a un grupo indeterminado de personas para que se suicidara, ese mensaje no tipifica, por lo menos en este artículo. Se trata de un delito de dolo directo, admite cualquier medio de consumación y va a estar precisamente consumado cuando se produzca la muerte de la persona y admite la tentativa. O sea, como ya vimos anteriormente, puede ser que la persona intente pero no logre suicidarse. Admite todas las formas de participación criminal, ya sea primaria o secundaria. Eh, en cuanto a la ayuda, es un aporte doloso al damnificado. Puede ser de cualquier tipo de colaboración, a título de colaboración o auxilio, para que ésta lleve adelante el suicidio. Puede ser de naturaleza material, efectivo, ya sea por actos principales o accesorios. Si son actos principales, es una ayuda, es un participio primario. Bien, la víctima debe tener lo que se conoce como el dominio del hecho. De lo contrario, se va a tratar de un homicidio. El dominio del hecho es que el sujeto puede llevar adelante la conducta o detenerse en cualquier momento y es ella la que decide o que tiene la potestad de decidir en el momento. Eso es el dominio, es tener el dominio del hecho. Digamos, poder llevar a término la conducta deseada o poder desistir de ella porque en todo momento él tiene el dominio de las circunstancias o de cómo se viene desarrollando lo que se conoce como el iter criminis. Esta ayuda puede presentarse ya sea antes o durante la ejecución del suicidio, ya sea por acción o por omisión. Si la ayuda fuera posterior, sería atípica. O sea, posterior a la realización del suicidio, sería de naturaleza atípica. En cuanto a la instigación recíproca, acá tenemos por lo menos dos supuestos que son interesantes de ver. Y la primera de ellas es punible cuando es recíproca y condicionada. Esto, por ejemplo, es el caso de quienes juegan con un arma de fuego y mutuamente se incitan a dispararse hasta que uno pierde la vida. Bien, en este caso, eso va a ser punible. En cambio, el otro supuesto son las personas que se suicidan juntas. Supónganse quienes abren una llave de gas y se acuestan a dormir y se suicidan juntos, por ejemplo, no son punibles bajo esa misma figura, ¿no? Porque no se están incitando a cometer el suicidio, sino que han decidido hacerlo de manera conjunta. Lo mismo que quienes ingieren veneno de forma conjunta, cada uno de ellos conociendo y sabiendo y teniendo el dominio del hecho, digamos, durante su desarrollo. En cuanto al caso de la huelga de hambre voluntaria de las personas privadas de su libertad, hay que decir lo siguiente. Este supuesto se trata de un caso de comisión por omisión o omisión impropia, porque acá existe un deber legal o una obligación de actuación de parte de la gente que sirven en el servicio penitenciario como de los médicos a cargo, ya sea de los médicos del servicio penitenciario o de los médicos a cargo de
del hospital que trata a estas personas, porque una vez que han perdido la conciencia o que ya no pueden estar en condiciones o incluso por la fuerza, es posible, si bien no se los puede obligar a comer alimentos, sí se los puede eh, obligar a recibir, por ejemplo, nutrición parenteral o recibir alimentos por vía de suero o alguna circunstancia parecida, recibir líquidos para evitar la muerte. Vamos ahora con lo que se conoce como el homicidio culposo, descrito en el artículo 84 del Código Penal, cuando establece que será reprimido con 1 a 5 años e inhabilitación especial, en su caso, con prisión de 1 a 5 años, perdón, en su caso por 5 a 10 años, el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro la muerte. El mínimo de la pena se elevará a 2 años si fuere más de una de las víctimas fatales. Lo primero que tenemos que considerar acá es que este tipo penal va a ser el genérico, si se quiere. Vamos a ver que el artículo siguiente es el 84 bis, es el homicidio por conducción de vehículo con motor. No es el caso, este es el artículo, si se quiere, más genérico, que marca todas las actividades excepto las que específicamente estén consideradas en otra norma. Y acá vamos a encontrar que hay distintos supuestos y los vamos a ir viendo uno por uno. Como consideraciones generales, en este caso la muerte se va a producir por la culpa del sujeto activo. En el autor falta intención, bien, para producir la muerte de otro sujeto. El hecho debe aparecer como previsible o evitable de una manera objetiva, porque en el hecho puntual al sujeto que lo comete no le aparece como previsible o evitable. Bien, o sea, subjetivamente a él no le parece el hecho como previsible y evitable, porque si él hubiera previsto el hecho sería un homicidio doloso. En este caso es una cuestión, es previsible y evitable de manera genérica y objetiva. Bien, se admite en este caso la comisión por acción o por omisión impropia. Recuerden ustedes, ya lo vimos en Penal 1, que la comisión impropia devenía de aquellas personas que estaban obligadas por la ley, el contrato o el hecho precedente a la realización de una conducta activa. Quienes no realicen la conducta exigida por la normativa están cometiendo un hecho de omisión impropia. Bien, en cuanto al sujeto activo y pasivo de este delito, puede ser cualquier persona, no admite la tentativa. Por otra parte, la previsibilidad debe ser una previsibilidad ex ante, teniendo en cuenta las particularidades del hecho y las circunstancias de tiempo y lugar. Bien, estos conocimientos tienen que ser conocimientos propios del sentido común, salvo que el autor del hecho tenga algún conocimiento de tipo especial. Bien, que él posea algún conocimiento que lo deba hacer conocer más que el resto o tener una perspectiva mejorada respecto de las demás personas. Por ejemplo, no es lo mismo un médico para o atender a una persona que ha sufrido algún accidente, no es lo mismo un corredor de autos para realizar esa tarea o un chofer profesional, no tienen las mismas obligaciones en base a su conocimiento experto. El deber de cuidado es un componente de naturaleza normativa. Y este deber de cuidado se va a medir en las actividades de tipo reglada, donde existen reglamentos, y también en actividades no regladas, pero que existen algunos estándares que deben ser respetados. Bien, por más que no sea una actividad que posea reglamentos estrictos. Por ejemplo, si yo decido realizar alguna actividad que implica algún tipo de riesgo, debo tomar los recaudos propios de la actividad que debo desarrollar. Entonces, una de las cosas que hay que evaluar, o que todos los elementos, todos los delitos que vamos a ver, principalmente tienen que evaluar la existencia de lo que se conoce como nexo causal. El nexo causal no es otra cosa que la vinculación, si se quiere,
lógica o que se tiene desde el punto de vista jurídico para conectar la conducta con el resultado. Es esa forma en la cual, esa ligazón que existe entre la conducta y su resultado. O sea, es la atribución de un resultado a una conducta. Es el ejemplo que, si ustedes recuerdan, de el accidente, la ambulancia que venía a buscar al herido y el nuevo accidente de tránsito donde fallecían todos. Y entonces, ¿qué explicaba mejor? Las lesiones leves iniciales por las cuales se llamó a la ambulancia explicaban el resultado de muerte, o era mejor explicarlo mediante el resultado del accidente de tránsito. Bien, es eso, a qué, hasta dónde y a qué le vamos a atribuir, a qué conducta le vamos a atribuir ese resultado. Bien, se trata, también hay que evaluar la violación de lo que se conoce como el deber de cuidado y la previsibilidad de la posibilidad de prever ese resultado por parte del sujeto. En cuanto a las especies de culpa, esto es un elemento importante que ustedes tienen que tenerlo presente acá, y lo van a tener que tener presente porque lo vamos a ver en reiteradas oportunidades en los tipos normativos que vamos a ir desarrollando desde aquí en adelante. Bien, en primer lugar tenemos la imprudencia. El comportamiento imprudente se despliega, no es otra cosa que un comportamiento del cual el sujeto ha debido abstenerse. Bien, porque ese comportamiento es de naturaleza riesgosa o peligroso. Bien, el sujeto está haciendo algo que no debería hacer. En ese hacer, omite tener el cuidado necesario en esas circunstancias. Por ejemplo, es quien decide seguir adelante sabiendo que las condiciones meteorológicas no son las mejores. Y sin necesidad de hacerlo. En cuanto a la negligencia, se va a materializar cuando el sujeto en realidad no hace lo que debería hacer. En este caso, por ejemplo, es el guía que lleva a una persona a la naturaleza y omite tener, por ejemplo, los recaudos elementales para realizar esa actividad. Entonces está siendo negligente. Está dejando de hacer lo que él debería haber sido responsable de hacer. Entonces recordemos, en el supuesto anterior de imprudencia, el sujeto está haciendo algo que no debía hacer, entonces está haciendo algo de más. En la negligencia está haciendo algo de menos. En la impericia en el arte o la profesión, o lo que se conoce como la culpa profesional, se le achaca al sujeto otra cosa, que es la falta de sabiduría, la falta de conocimiento, la ausencia de práctica, experiencia o habilidad en el arte o en la ciencia. Bien, se refiere a conocimientos de naturaleza teórica como prácticas. Son ambos tipos de conocimientos, los teóricos y los prácticos. Está sujeto a las reglas del arte o de la profesión en cuanto a los saberes de naturaleza mínima. Finalmente, la inobservancia de los reglamentos y los deberes. Vamos a ver que existen una multiplicidad de reglamentos en muchas actividades. El más conocido, por ejemplo, es la Ley Nacional de Tránsito, que reglamenta esa actividad. Pero sí existe, por ejemplo, hay protocolos médicos, hay instrucciones, digamos, para llevar adelante determinadas actividades que implican un riesgo, ¿bien? Y estos protocolos que están sancionados son, en muchos casos, reglamentos o instrucciones que deben ser acatadas bajo ciertas, o que uno pueda apartarse siempre y cuando esté justificado, pero bueno, hay que analizar caso por caso. Pero bueno, en este caso lo que el sujeto hace es omitir un reglamento o una normativa de naturaleza reguladora de esa actividad o de ese cargo, ya sea de actividades o cargos públicos o privados. Vamos a ver, esto está establecido en el artículo 77 del Código. Vamos a ver que igualmente que esto de los privados está discutido en doctrina. Está plenamente aceptado el tema de los reglamentos públicos y los reglamentos
Privado se refiere, por ejemplo, a los reglamentos que puede dictar una fábrica. Una fábrica para sus empleados, por ejemplo, puede dictar un reglamento de actividades que le puede imponer, por ejemplo, utilizar determinada indumentaria de seguridad, cumplir con ciertos recaudos de recaudos en cuanto a cómo tienen que estar desempeñar la actividad, cómo tienen que relacionarse, etcétera. Bueno, esos reglamentos algunos autores consideran que pueden ser incluidos en este supuesto y otros no. Igualmente los nombramos. Eh, esta violación no basta simplemente con romper una regla. Bien, esa regla que se rompe tiene que ir acompañada para que le interese al derecho penal, tiene que ir acompañado de lo que es de una imprudencia o de una negligencia. Recordemos que, por ejemplo, pasarse un semáforo en rojo es una violación al reglamento que está contemplado en el Código de Faltas, por ejemplo. Lo mismo que poner música fuerte. Eso es una actividad que está contemplada en el Código de Faltas de una determinada actividad. Entonces podemos ver que ahí hay o violar un reglamento de una fábrica o un establecimiento. Eso tiene una sanción de naturaleza administrativa. Para que se traslade al ámbito del derecho penal tiene que haber algo más. Bien, para que salga del punto de vista administrativo, tiene que irse al derecho penal, tiene que haber algo más. Principalmente esto, de que sea una conducta imprudente o negligente y además la producción de un resultado material. Bien. Eh, Por otra parte, vamos a continuar y bueno, y volvemos otra vez con la necesidad de la presencia del nexo causal entre el comportamiento de la persona y el resultado que se produce. Bien, no tienen que haber en este sentido factores extraños o tienen que poder ser descartados como causas o cocausas. En cuanto a las agravantes, se refiere a cuando del hecho, ya sea imprudente, negligente, eh, con impericia o con violación a los reglamentos de la actividad o cargo, estamos refiriéndonos a que se produce la muerte de más de una persona. Bien, si ese hecho, con esas circunstancias, produce un resultado material de la muerte de más de una persona, o sea, dos, estamos en una agravante contemplada en la norma. Por otro lado, en cuanto al homicidio culposo agravado del artículo 84 bis del Código Penal, establece que será reprimido con prisión de 2 a 5 años e inhabilitación especial, en su caso, por 5 a 10 años, el que por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causare a otro la muerte. Eso es en el primer párrafo. En el segundo establece, continúa y es largo, dice, la pena será de prisión de 3 a 6 años si se diera alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diera a la fuga o no intentase socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriere en la conducta prevista en el artículo 106 o estuviere bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho o si produjese estando inhabilitado para hacerlo por la autoridad competente o violare la señalización del semáforo o de las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular o cuando se diere las circunstancias previstas en el artículo 193 bis o con culpa temeraria o cuando fuere más de una las víctimas fatales. Obviamente, por cuestiones obvias, tenemos que referenciar que este artículo tiene todo que ver con la cantidad de accidentes de tránsito que se han producido o que se producen año tras año en nuestro país y la cantidad de personas que fallecen todos los años a causa de esto. Hay muchas críticas de parte de la doctrina relacionadas como qué tiene de especial esta conducta para que tenga este tipo de agravante. Y la mayoría de la doctrina concluyen que es un tema de política criminal y esa política criminal está asociada a la gravedad que tiene para nuestra sociedad la pérdida de bienes, ya sea materiales y de costo de vidas humanas para que nuestra sociedad tiene que soportar a causa de este tipo
de hechos de tránsito. Sin embargo, esa es una parte, digamos, si se quiere justificar esta situación, si se quiere ver desde cuál es la crítica, es que por más que exista el agravante, por más que sigamos inventando tipos penales, sigamos aplicando cada vez más penas, este tipo de delitos lamentablemente no, lejos de disminuir, sigue aumentando. Bien, entonces esa es por ahí el pro y el contra de esta situación. El primer párrafo se conoce como homicidio culposo agravado y establece que cuando ocurre una muerte a raíz de una imprudencia, negligencia o una conducta antirreglamentaria o con la conducción antirreglamentaria de un vehículo con motor, vamos a estar en este supuesto. La norma, fíjense ustedes que no habla de vehículo, antes hablaba el artículo de vehículo automotor. Eso cambió. Ahora la norma dice y habla de vehículo con motor. Esta ampliación de vehículo con motor ha ampliado el horizonte y entran muchos más vehículos dentro de esta norma. Ya no es solamente los autos, las camionetas y los colectivos. Digamos, acá hay muchos más. Entran tractores, vehículos utilitarios, todo vehículo que tenga un motor. Esto lo pueden ver ustedes en el artículo 5, inciso A y X de la ley 24.449, que es la Ley Nacional de Tránsito. La segunda parte o el segundo párrafo son lo que se conoce con el nombre de hiperagravantes. Bien, son circunstancias específicas que están previstas en la norma que agravan la pena del artículo 84 bis en su primera parte, ¿bien? En el primer párrafo. Entonces tienen como base, es en la misma conducta, la misma base fáctica, pero con algún plus extra de disvalor que hace que se agregue una sanción más severa. Sigamos adelante. Como el primer párrafo no ofrece mayor dificultad, vamos a pasar a las conductas, a cuáles son las conductas que necesitamos tener en cuenta en el segundo párrafo. La primera de ellas es la fuga y o la ausencia de socorro para la víctima. ¿A qué nos referimos con esto? A retirarnos del lugar del hecho luego de haber producido el accidente. No hablemos de accidente, puede ser que yo lo haga en algún momento, pero no, en realidad toda la doctrina es unánime en decir que se trata de algo que se trata de un hecho de tránsito. ¿Bien? ¿Por qué se refieren a hecho de tránsito y no accidente de tránsito? Porque los accidentes por sí tienen un componente de que no podrían ser evitados, digamos, son causas, son algo. Y en realidad los hechos de tránsito tienen la particularidad de que son circunstancias que podrían evitarse si las personas respetaran las condiciones de circulación. Entonces, la persona que comete este hecho de tránsito se retira del lugar y no intenta socorrer a la víctima, ¿bien? Y el socorro es brindar los primeros auxilios y ocuparse de la situación o de ver qué es lo que está pasando. En este sentido, hay que tener en cuenta que hay la posibilidad del agravante se puede dar nunca si obviamente no resulta ninguna persona con vida del hecho y si hay posibilidad de que alguna persona esté con vida, la agravante es de aplicación. Bien. Tampoco se va a aplicar este segundo supuesto cuando se configure el delito del artículo 106, que es el abandono de persona. ¿Por qué? Porque si yo luego de haber embestido a un sujeto o un vehículo, dejo a su conductor en situación de desamparo y abandono a esa persona para que muera, sin que yo mismo le pueda procurar el auxilio necesario y sin que terceros se lo puedan procurar, en este caso estamos hablando de lo que se conoce como el delito de abandono de persona y bueno, se desplaza la conducta típica y será un hecho de concurso real, recuerden ustedes, porque nosotros tenemos hasta el momento del hecho de tránsito, que es la colisión de los vehículos, es un hecho. Luego tenemos una segunda parte, una extensión de la norma, si se quiere, que viene asociada con decir, bueno, mira, si vos te fugás del lugar o no socorres a la víctima, hay un plus punitivo.
Pero si ese plus, si esa conducta cae dentro del artículo 106, ahí en realidad hay un concurso real. Entonces sería el homicidio culposo en conducción de vehículo con motor más el abandono de persona. Bien, serían las dos circunstancias las que se podrían aplicar. Y en este sentido hay que ver, nosotros esta legislación la importamos de, por ejemplo, países como Estados Unidos. Y en Estados Unidos el fugarse o el ausentarse del lugar donde se produjo el accidente de tránsito es una infracción que está más duramente castigada que incluso el primer hecho cometido. Bien, en nuestro caso es una agravante. Ellos lo tienen legislado como un delito autónomo. Tengan en cuenta esa diferencia que hace a ver cómo, por política criminal, cómo figura una y otra. Ambas figuras van a reclamar que la víctima, tras el acontecimiento, se encuentre aún con vida. Bien, todo lo que yo le decía anteriormente, tiene que estar la persona con vida o tiene que haber la posibilidad de que esté vivo. Bien, porque el sujeto, no es menos cierto que el sujeto activo no lo sabe o no lo puede saber ex ante. Digamos, si yo no sé si la otra persona está viva, pero igualmente me retiro del lugar, estoy cometiendo la conducta o por lo menos tengo la intención de hacerlo. Eh, en este sentido, se critica la posible afectación del derecho constitucional que prohíbe la autoincriminación, porque se dicen que si yo me quedo en el lugar y si auxilio a la víctima, en definitiva estoy reconociendo que cometí el hecho de tránsito. Esto no, bueno, hay quienes lo aceptan o lo defienden y quienes lo cuestionan. Eh, hay que ver en qué posición está cada uno, pero sepan que está esta distinción. En cuanto al supuesto de estupefacientes o alcohol, el hecho, quien causa este hecho conduce bajo efectos de estupefacientes o alcohol. No deja de ser esta una conducta de naturaleza antirreglamentaria que está legislada en el artículo 48 de la Ley 24.449, que es la Ley Nacional de Tránsito, y por el término estupefaciente tenemos que estar a lo que establece el artículo 77 del Código Penal. ¿De qué se entiende por estupefaciente? Bien, y en cuanto al consumo de alcohol, la ley estupefaciente no pone un mínimo, es bajo el efecto de estupefacientes, no establece una cantidad. Pero en alcohol sí, en alcohol dice que el consumo de alcohol tiene que ser de una ingesta igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público, estos son los choferes de naturaleza profesional, o de 1 gramo por litro de sangre en el caso de los transportes de naturaleza privada. Estos elementos que estamos desarrollando tienen que ser causas generadoras, tienen que ser causas que intervinieron en la producción del hecho y en definitiva en el resultado de la muerte de la persona ofendida. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Acá tenemos que volver un poco a lo que vimos de la teoría de la imputación objetiva y los distintos estratos. Recuerden ustedes que la teoría de la imputación objetiva nosotros vimos que tenía 5 estratos y 2 correctivos. Los estratos es un camino, es como la teoría del delito. Hay que iniciar por el primero y irlo transitando uno a uno para poder corroborar que ninguno de ellos limita esta conducta, ¿bien? Porque la teoría de imputación objetiva se refiere a conductas de riesgo como es la conducción de vehículo automotor. Y superados estos 5, hay que superarlo también además los 2 correctivos para ver que no estemos hablando ni de una conducta socialmente aceptada ni de un supuesto de insignificancia. Entonces, si transitamos estos elementos uno a uno y además los correctivos y llegamos al final y tenemos que esta conducta igualmente de cerca, o sea, que ha superado toda la teoría de la imputación objetiva, tenemos que en realidad que el sujeto, hay un nexo para imputarle a ese sujeto desde su conducta el hecho que le es atribuible. Bien, es ese camino que vemos nosotros para imputar a una conducta un resultado. En cuanto al exceso de velocidad, debe ser de más de 30 kilómetros en el lugar donde se produce el accidente de tránsito, en el sector del evento. Bien, y esto tiene que ser una causa generadora. Obviamente que el aumento excesivo de velocidad aumenta exponencialmente las posibilidades de producción de un accidente. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, circular en una calle o en una zona urbana a 40 kilómetros por hora que circular en una zona urbana a 70 kilómetros por hora. Las posibilidades que yo tengo de
esquivar a un peatón son prácticamente nulas, alguien que se me cruza en la calle. Una bicicleta, una moto, o sea, las posibilidades de maniobra se reducen mucho más. Entonces tenemos que considerar esta situación. En cuanto a la inhabilitación de la licencia de conducir, esa inhabilitación para manejar tiene que haber ocurrido con anterioridad a la comisión al hecho de tránsito, a la comisión de este hecho, y pueden ser ya sea de un juez penal o de un juez de faltas que inhabilita a una persona para la conducción de un vehículo y en ese sentido es autoridad competente. Eh, en cuanto a la violación de la señalización del semáforo y de tránsito, nos referimos al sentido de circulación y al semáforo que indica bueno, quién tiene paso y quién debe tener la marcha. Eh, esto no deja de ser una violación grosera del reglamento, digamos. En realidad lo que el legislador está legislando acá son dos elementos que son, si se quiere, groseros en cuanto a una violación grave del reglamento. Bien, está diciendo que cuando esto ocurra se va a tipificar en esta norma. También la realización de picadas ilegales, que son competencias ilegales porque no están autorizadas, de velocidad o destrezas con vehículo automotor. Esto no ocurriría, por ejemplo, si las personas que hacen esta actividad estuvieran autorizadas para hacerlo, pero no es el caso. Bien, es la misma conducta que describe el artículo 193 bis, primer párrafo, si después ustedes lo quieren seguir ampliando. La conducción con culpa temeraria, y son palabras difíciles de interpretar y que causan un poco de problema en la doctrina, porque ¿qué es culpa temeraria? Porque no lo dice, digamos, el artículo en ningún lado dice que se debe entender por culpa temeraria. Y recuerden ustedes que estamos hablando de lo que se conocen, estamos ahora dentro del análisis de los supuestos de del hiperagravante, digamos, ya tenemos una culpa de base, digamos, ya tenemos, arrancamos viendo el tipo culposo elemental. Después pasamos a la culpa ya específicamente para vehículos con motor. Y ahora estamos entrando ya en las culpas graves, digamos, en los supuestos más graves dentro de lo que es la culpa. Y entonces, ¿qué es la culpa temeraria? Lo primero que la doctrina dice es, miren, culpa temeraria en realidad en principio no es dolo. Entonces, aparentemente el límite de la culpa temeraria está guiada por el techo, si se quiere, del dolo eventual. Cuando existe dolo eventual, no hay culpa temeraria. Eh, bien, entonces, y bueno, y acá hay otro término que se utiliza también en doctrina que también es más conocido, que es la culpa con representación. Hay que ver, hay que analizar, pero ¿a qué se refiere este término? Sepan ustedes que estamos hablando de una grosera falta de algo que merece un castigo porque sale del promedio, ¿bien? En cuanto a la pluralidad de víctimas, en este caso se va a agravar cuando fueren más de una las víctimas fatales, ¿bien? Vamos ahora a arrancar con otro supuesto que es el supuesto del artículo 85, el delito de aborto, y se refiere a el que causare un aborto será reprimido primero con reclusión o prisión de 3 a 10 años si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuese seguido de la muerte de la mujer, y 2, con reclusión o prisión de 1 a 4 años si obrare con consentimiento de la mujer. El máximo de la pena se elevará a 6 años si el hecho fuere seguido de la muerte de la mujer. Vamos a ver o vamos a analizar cada uno de los supuestos teniendo en cuenta lo siguiente. Acá estamos hablando de dos conductas totalmente distintas. Bien, una es la pena que la ley establece o lo que tipifica y causa tanta discusión social hoy en día, que es la posibilidad digamos, o la imposibilidad, si se quiere, en nuestro derecho, de la mujer elegir realizarse un aborto cuando ella no desea llevar a término un embarazo. Esto es voluntariamente interrumpir un embarazo, la interrupción voluntaria de un embarazo, sin necesidad de que exista ninguna causa. Bien, o sea, no hay otra causa en este sentido que la voluntad de la mujer. Bien, no hay ni ella, y si existe, el Estado no está obligado a pedírsela.
Ese es el primer supuesto. Eso no existe en nuestro derecho. Hoy nuestro derecho eso lo prohíbe. En el segundo supuesto tenemos el caso del aborto que le es causado a la mujer. Cuando la mujer es agredida juntamente con el feto y ambos son sometidos y se produce el aborto. Bien, esa última conducta no está permitida ni es previsible ni tampoco va a suceder nunca que se permita. Bien, o espero yo que no lo sea. Entonces vamos a iniciar con el análisis. Las primeras son las consideraciones generales. En este caso, el bien jurídico protegido es la vida, pero es la vida del feto. Recordemos que hay distintos, para la ley no es todo igual. Hay una protección específica en este caso que es para el feto o para la futura persona que está viva, digamos. Dejemos de lado toda la discusión del comienzo de la vida, pero ya tenemos un feto y este feto tiene vida. Entonces, esta es una protección legal para el feto. ¿Que finaliza cuándo? Inicia desde que podemos empezar a determinar que existe, que ha anidado en el útero materno o por lo menos esto es lo que dice la mayoría de la doctrina, y finaliza con el nacimiento del feto. Una vez que se ha producido el nacimiento con vida, estamos hablando técnicamente de lo que se conoce como una persona. Esto va a ser con independencia de lo que es la vida de la madre y se valoran acá lo que son el riesgo que causan este tipo de maniobras de tipo abortivas. Las lesiones que se le causen al feto en principio quedan absorbidas por el tipo del aborto. Bien, salvo que específicamente el autor del hecho haya pretendido causarle lesiones al feto y no matarlo. Bien, esto es un supuesto bastante difícil de probar y bastante rebuscado, pero bueno, pero tenganlo en cuenta, la mayoría de la doctrina dice esto. Y si el sujeto activo en realidad lo que pretendía era lesionarlo, pero no causarle la muerte, estamos en un supuesto distinto. ¿En qué consiste el delito? El sujeto activo interrumpe un embarazo produciendo la muerte del feto y en ese sentido se vale la utilización de cualquier medio. Bien, y la muerte se va a producir tanto dentro del útero materno como fuera del útero materno. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que el feto pierda la vida dentro del útero materno, ya sea por haber sido lesionado o haberse inyectado alguna sustancia, o sea fuera del útero materno. Esto es, que nazca y por no tener potencialidad viable, lo que se conoce como viabilidad, o por no estar dadas las condiciones, o porque simplemente se lo dejó sin atención, se produzca finalmente la muerte. Bien, entonces esto es indistinto para la ley. Se está hablando de un aborto. Salvo que, volvemos a decir, que haya lo que se conoce como un nacimiento con vida, pero ahí el nacimiento tiene que tener ciertas condiciones. Esto es un poco distinto, este lineamiento es distinto a lo que se conoce con el término técnico médico de aborto. Bien, o sea, en este sentido no es un término equivalente médica y jurídicamente. Hay controversia sobre la conveniencia o la inconveniencia del castigo, y esto es lo que se conoce como la discusión entre despenalización o legalización en el caso del el aborto con consentimiento de la madre. ¿Cuáles son los requisitos de este delito? Como requisito debe ser antes que nada que tiene que suceder antes del nacimiento del feto. Que la mujer se encuentre efectivamente embarazada, digamos que las maniobras abortivas, porque puede ser que se practiquen maniobras de naturaleza abortiva sobre una mujer que no esté embarazada y en este caso no se configura el delito. Que el feto esté con vida, digamos que el feto cuando se hacen las maniobras abortivas haya vida en él, porque puede ser también, por ejemplo, un feto que ha fallecido
o un feto que ha perdido la vida, también debe ser removido y esto se hace también médicamente para evitar infecciones y la muerte de la madre. Eh, que se realicen estas maniobras de naturaleza abortiva y la existencia de nexo causal, de causalidad. Eh, el elemento subjetivo y los caracteres de la figura. Es un delito de naturaleza dolosa. El error sobre la existencia del consentimiento de la mujer y su validez puede colocar a la gente en la hipótesis del artículo 85, inciso 2. ¿Esto qué quiere decir? Que el sujeto piensa que está actuando con el consentimiento o la anuencia de la madre. Bien, entonces en ese sentido eh, es una conducta menos penada o una escala menor que la conducta cuando se ataca a una mujer para provocarle un aborto sin su consentimiento. Esto no va a ocurrir en el caso de que si la persona indujo a error a la mujer, por ejemplo, haciéndole creer que el feto no tenía vida, entonces está actuando sin su consentimiento. Bien, si bien la mujer piensa que el feto está muerto, igualmente, y ahí consciente de la realización de maniobras de naturaleza abortiva, ella está actuando en base a un error, y eso puede llevar la conducta al supuesto del inciso primero, que es el aborto sin consentimiento. Bien, se entienden los dos supuestos que tenemos que distinguir. El delito va a admitir la tentativa, no admite la comisión de una forma de culposa, es atípico el aborto de naturaleza culposa o culposo. Sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo de este delito es el feto, ténganlo en cuenta, no es la madre, es el feto. Vamos a ver que hay otro tipo específico más adelante que específicamente se refiere a la madre. Este artículo se refiere específicamente y tiene el objetivo de proteger al feto. Y se consuma cuando se produce la muerte del feto. El aborto sin consentimiento de la mujer está en el inciso primero del artículo 85 y acá hay dos víctimas, el feto y la madre. Es un delito de dolo directo que admite el dolo eventual. En cuanto al aborto con consentimiento del inciso segundo del artículo 85, posee una pena menor para su autor eh, y se refiere a quien acepta y permite, eh, o sea, quien consiente es la persona que acepta y permite. Para poder consentir, o sea, la persona tener la capacidad de dar con su consentimiento, tiene que tener discernimiento, intención y libertad. Bien, esas tres características tienen que estar presentes en la persona que da su consentimiento. Bien, para la realización de este tipo de maniobras de naturaleza abortiva y la interrupción del embarazo. Este consentimiento puede ser de naturaleza expresa o tácita. Por ejemplo, se dice que es tácito cuando, por ejemplo, abona una cierta cantidad de dinero para realizarse el aborto y sin decir nada se sienta en la camilla donde se pone, o en el lugar donde se le va a realizar el aborto o acepta tomar las pastillas o se lleva las pastillas y bebe las pastillas que le van a causar el aborto. ¿Bien? Entonces hay una aceptación tácita y no expresa, no hay una aceptación de naturaleza eh, explícita. En este caso, si en caso de que la víctima, o sea, en caso de la madre, actuara con error, ignorancia, bajo fuerza o bajo intimidación, o si la madre fuera una menor de 16 años o se fuera una mujer incapaz, no hay posibilidad de que ella preste válidamente el consentimiento. Bien, en ese caso, ¿qué es lo que va a tener que hacer o a quién hay que acudir? Eh, en el caso de que ella tenga de que sea una menor o que sea una incapaz, bueno, en realidad son dos casos distintos. Si ella actúa bajo error, ignorancia y demás, en realidad estamos hablando de un supuesto donde ella no está prestando válidamente su consentimiento y hoy se traslada al supuesto del aborto sin consentimiento. En el caso de que fuera menor de edad o que fuera una persona incapaz, tenemos que solicitar el auxilio de los padres, tutores o curadores
Y si esto no fuera posible o si hubiera intereses contrapuestos, hay que acudir al juez. Y es decir, el juez es el que tome la decisión. Y esa decisión tiene que ser breve y expedita. No puede pasar 6 meses para que se tome la decisión y que el bebé nazca en el interín. Bien, entonces hay que tomar una decisión de naturaleza expeditiva. Sujeto activo solo puede ser el culpable de quien realiza las maniobras. Y en cuanto a la madre que presta su consentimiento para que se cometa el aborto, está tipificada en el artículo 88, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El consentimiento puede ser retractado válidamente por la mujer siempre que se den las condiciones del desistimiento. Recuerden que tiene que ser oportuno, tiene que ser pleno, tiene que revertir las circunstancias o lo que hubiera realizado para evitar que se realice la conducta. O sea, ella se puede retractar. ¿Bien? La retractación de la mujer coloca la situación otra vez en el aborto sin consentimiento. Como agravantes tenemos que del inciso primero y el segundo, que se van a ver agravados si el hecho hacia la producción del aborto le siguiere luego la muerte de la madre. Bien, la muerte de la madre en este caso es de naturaleza preterintencional, no es dolosa. Porque si fuera dolosa sería un aborto en concurso real con homicidio. Bien, no un aborto, en este caso es un aborto agravado porque de manera culposa se ocasionó la muerte de la mujer. Por ejemplo, porque tuvo un sangrado que no pudo ser controlado o una infección y se le causó la muerte. Esa circunstancia de causarle eventualmente la muerte a consecuencia del aborto está tipificada en la norma. Bien. Eh, por supuesto que tiene que haber nexo de causalidad entre las conductas, entre las maniobras abortivas y el resultado muerte. Eh, no tiene que querer el autor causar la muerte de la mujer, o sea, no tiene que haber dolo. En cuanto al aborto profesional y los abortos impunes, el artículo 86 del Código establece que incurrirá en las penas establecidas en el artículo anterior y sufrirán además inhabilitación especial por doble de tiempo que el de la condena a los médicos, cirujanos, parteras y farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o cooperar a causarlo. Sigue y continúa diciendo que el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre o si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Inciso segundo, si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, en este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Vamos a ver qué es lo que hay que decir de estos supuestos. En primer lugar, está lo que se conoce como aborto profesional, que es el primer párrafo, que es un ilícito de mano propia, porque solo puede ser cometido por específicas personas que son quienes sean médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos. Son los únicos que pueden cometer ese tipo específico de aborto. Eh, se equipara entonces en este sentido el causar, que o sea que es quien realiza efectivamente las maniobras, con la cooperación. Por ejemplo, quienes le dan la cooperación necesaria para realizar la conducta. Bien, entonces el legislador en este sentido desdibuja un poco los límites que había trazado en cuanto a la autoría y participación del artículo 45 y 46 del Código Penal. El abusar de la ciencia o del arte no es simplemente llevarlo adelante, sino que tiene que ver con actuar contra los postulados, ya sea éticos y profesionales, tanto como legales, realizando esa conducta específica. Bien, eso es abusar de la ciencia o el arte. Eh, la intervención y la cooperación deben ser todos ellos dolosos, no deben ser de naturaleza culposa, y no va a ingresar en este sentido dentro del supuesto del médico que interviene para realizar curaciones o para ayudar a la mujer una vez que ya el aborto está realizado y que él no ha intervenido en las maniobras de naturaleza abortiva. Y ahora vamos con los supuestos de las excepciones que están contempladas en lo que se conoce como el aborto terapéutico necesario
del párrafo primero, inciso primero, y vamos a ver después el que continúa en este sentido. En este sentido, el aborto terapéutico es el que se causa para salvar la vida o la salud de la madre frente a la existencia de una seria amenaza que la pone en peligro. Bien, en este sentido, el supuesto es bastante fácil de comprender, es que la madre padece o sea, está en riesgo y hay que salvar su salud o su vida, y para hacer esto hay que causar el aborto o hay que poner en riesgo la vida del feto. Entonces, cuando hay que elegir entre el feto y la madre, la ley elige por la madre. Eh, en cuanto a los requisitos, es necesaria la presencia de un médico diplomado. Después vamos a ver que también existe la discusión si este médico diplomado puede ser un médico extranjero, si es extranjero que el título esté validado y que además se encuentre colegiado. Son dos elementos que por ahí algunos autores distinguen, digamos, la colegiatura y la validación del título. Tiene que haber un consentimiento informado, digamos, se le tiene que decir a la mujer todo lo que está sucediendo claramente para que lo entienda y que exprese su consentimiento, ya sea de manera expresa o tácita, pero nunca presunto, digamos, nunca presumir el consentimiento de la mujer. Salvo que, en este sentido, sea para evitar un peligro de carácter grave e importante. Por ejemplo, hay un accidente en la ruta, la mujer resulta herida, no hay nadie para que preste consentimiento por ella y ella está lesionada, inconsciente, y hay que salvarle la vida. Entonces, en este sentido, hay que actuar para salvarle la vida y luego, digamos, en ese sentido se puede eh, evitar la necesidad del consentimiento porque hay un estado de necesidad. Bien, eh, ese peligro no puede ser evitado por otros medios que no sea el aborto, digamos, no tiene que haber una opción, digamos, para que se autorice este tipo de aborto, no tiene que haber una opción válida que no sea realizar este aborto eh, para salvarle la vida a la mujer o para preservar su salud. Recuerden aquí que la ley es muy amplia en este sentido, aunque la interpretación que se le da no es tan amplia. La ley dice que es tanto para salvarle la vida como para preservar su salud, y la salud es un término muy amplio. Solo les voy a decir eso, digamos, después cada cual lo interpretará. Eh, lo que se conoce por aborto sentimental y eugenésico está contemplado en el segundo párrafo del inciso segundo. Y acá hay dos formas de interpretar a este inciso segundo. Está la tesis amplia y está la tesis restringida. La tesis amplia, yo sea de paso les voy anticipando que es la tesis que la mayoría de la doctrina sigue hoy en día, dice que cuando una mujer que está mentalmente sana, digamos que está bien, y tiene un embarazo que provino de una violación, lo que se conoce por aborto sentimental, ella está autorizada para interrumpir su embarazo. Pero además está autorizada la mujer que ha sufrido un atentado al pudor cometido sobre ella porque ella es idiota o demente, lo que se conoce como aborto eugenésico. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la violación presupone un estado de la capacidad de consentir, digamos, indirectamente. Quien es violador está siendo forzado y se viola su capacidad de consentimiento del trato sexual. La mujer que es idiota o demente no puede consentir porque no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces, no se va a hablar de violación, pero sí se habla de la ley, el artículo le dice el atentado al pudor. Es un término similar. Entonces, en estos dos supuestos, la ley autoriza la existencia de un aborto. Recuerden, por ejemplo, que las personas que padecen un trastorno de este tipo de afecciones de naturaleza mental, porque es una falta, la idiocia y la demencia son grados de retraso en digamos, son padecimientos clínicos, si se quiere, son alteraciones morbosas. Entonces, esa situación se transmite genéticamente, por eso se habla de aborto eugenésico.
En cuanto a la tesis restrictiva, solo habilita lo que se conoce como aborto eugenésico, ¿bien? Y además, o sea, que tiene que ser la violación cometida sobre una mujer idiota o demente, básicamente. Y restringe, o es la interpretación más restrictiva de este artículo. Por eso es que la mayoría de la doctrina no la sigue. Eh, el aborto eugenésico va a perseguir. Bueno, acá algunos autores hablan de lo que se conoce como la perfección de la raza. ¿Por qué hablan del perfeccionamiento de la raza? Porque estas personas padecen trastornos que son transmisibles genéticamente. Entonces es previsible que estas personas que son débiles mentales, de distinto grado, tengan a sus hijos las mismas limitaciones. Y acá es importante decir que el hecho de por sí para la persona o para la mujer embarazada es traumático. Traumático desde dos puntos de vista. Recuerden que alguien que padece un grado de idiocia o de demencia no tiene la capacidad de una persona adulta mentalmente, es un niño. Entonces, siendo un niño mentalmente, tras abordar, o sea, una niña durante el embarazo, abordar un embarazo y someterse a la experiencia traumática del parto y la crianza de un niño es de por sí un hecho traumático que no tiene la capacidad ni el desarrollo madurativo para soportar. Bien, hasta ahí ese punto, digamos, de por qué es traumático. Por eso es que la ley autoriza en este caso y ordena la realización del aborto. Y en este sentido, si el aborto no lo presta el representante legal de la mujer, lo puede prestar eventualmente el juez. El juez puede prestar la autorización dado los requisitos legales para llevar adelante este aborto. Eh, en cuanto al aborto culposo, consciente o preterintencional, vamos a ver acá que está legislado en el artículo 87. Dice que será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare que con violencia causare un aborto sin haber tenido el propósito de causarlo, si el estado de embarazo de la paciente fuere notorio o le constare. En este sentido, existe dolo de ejercicio de violencia y culpa sobre el resultado que es el fatal acaecido, que es la muerte del feto. La violencia se ejerce contra la mujer y puede ser de cualquier clase. Recuerden que está en el artículo 78, por ejemplo, está la utilización de fármacos como un medio violento. Tienen que consultarlo después. El sujeto activo debe conocer la existencia del embarazo o serle notorio. ¿Esto qué quiere decir? Si la mujer, por ejemplo, no es evidente que está embarazada, él tiene que tener el conocimiento de que efectivamente lo está. Entonces, la agresión es sobre una mujer que él sabe embarazada. Y por otro sentido, puede ser que él no lo sepa, no tenga la información, pero que sí sea notorio, o sea, que tenga la pancita embarazada y entonces en ese sentido él tenga que saber que está agrediendo, o él o ella tenga que saber que está agrediendo a una mujer embarazada. En este sentido, la tentativa, como en todos los delitos preterintencionales, la tentativa no va a ser posible. Eh, y en cuanto al aborto de la mujer, propio o consentido y el supuesto de exclusión de delito está el artículo 88, que es el que veníamos nombrando con anterioridad. El artículo 88 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de 1 a 4 años la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. La tentativa de la mujer no es punible. Vamos a ver entonces que el sujeto activo de este delito solo puede ser la mujer que está embarazada. Eh, ella tiene que causar su propio aborto, en el primer supuesto. En el segundo, tiene que consentir a que otro se lo cause. Sujeto pasivo de la conducta es el feto, y en el aborto propio se requiere que el dolo sea de naturaleza directa. Va a admitir la participación criminal, y en el aborto bilateral, el tercero responde en los términos del artículo 85. Admite la tentativa. En el caso del aborto propio, no existe razones por política criminal. ¿Esto qué quiere decir? Si la mujer intentó, supónganse, tomando una pastilla, introduciéndose algo en el útero,
causarse un aborto y sin embargo no lo pudo lograr, no pudo lograr causarse el aborto, la ley establece que ese aborto es impune. O sea, que la mujer no, por más que se compruebe esto, no puede ser perseguida penalmente por una cuestión de política criminal. En cambio, sí va a ser perseguido cuando el aborto es realizado por la intervención de una tercera persona. Cuando ella no lo causa, o sea, digamos, ella lo consiente, pero hay otro que lo realiza. Vamos ahora a las lesiones leves del artículo 89, y acá dice que se impondrá prisión de 1 mes a 1 año al que causare a otro en el cuerpo o en la salud un daño que no esté, eh, que no esté previsto en otra disposición de este código. Bien, en este sentido, esto es una norma subsidiaria, digamos, es el tipo de base, si se quiere. Desde acá partimos con todos los supuestos de lesiones. Entonces, el bien jurídico protegido que tenemos en este caso protege la incolumidad material, la integridad y la salud del soporte psicosomático de la existencia física y mental. Se refieren a cualquier daño a la integridad o al cuerpo o las funciones del organismo. Esto es importante porque nos referimos al cuerpo como una cuestión material o como una cuestión funcional. Bien, porque los órganos o el cuerpo puede conservar su forma, pero no su funcionalidad. Están como bienes jurídicos protegidos acá, por un lado, la integridad física, bien, no ser privado de un miembro o de un órgano corporal, el derecho a la salud física y mental, el derecho al bienestar corporal y psíquico y el derecho a la propia apariencia de la persona. Todos esos derechos están englobados en este tipo normativo. Bien, vamos entonces a avanzar. En cuanto a las características y los medios del delito, se trata de un delito de tipo material e instantáneo, admite la utilización de cualquier medio para su comisión, ya sea que los medios sean de naturaleza violenta o no sean violentos, sean físicos o morales, y sean por acción o por omisión impropia. Y se va a configurar, y en primer lugar, hay daño en el cuerpo cuando se produce un perjuicio, una alteración anormal con incidencia real en la eficacia vital del cuerpo humano, en la integridad física anatómica del damnificado. En segundo lugar, hay daño en la salud y el perjuicio recaído afecta el funcionamiento del organismo con cierta entidad y duración. En cuanto al elemento subjetivo, se trata de un delito doloso que admite tanto el dolo directo y directo, y el eventual requiere un resultado material y se va a desplazar si la gente tiene el propósito de causar la muerte. En este sentido, ya sean lesiones leves, graves o gravísimas, si la persona actúa en realidad con intención de causar la muerte, se desplaza al tipo normativo. Les doy un ejemplo. Si yo vengo con un 38 y le disparo a la cabeza a una persona y por una cuestión de suerte solamente le hago un raspón en la mejilla con el balazo que le tiré, eh, esa lesión, que en principio es leve, se traslada o se va a trasladar, si el sujeto tenía intención de dar muerte, al tipo de tentativa de homicidio. Bien, entonces no es necesario que sí o sí estemos hablando de este tipo de normativo, pero si yo no puedo probar, por ejemplo, que alguien intentó golpearme, pero me causó una lesión leve, va a quedar igualmente esa conducta atrapada en esta norma. O sea, si yo no puedo probar el dolo de causar la muerte, vamos a tener el tipo de lesiones leves. En este sentido, se va a discutir la posible existencia de lesiones de tipo preterintencional, lesiones leves, y el delito en examen es de naturaleza subsidiaria, ¿bien? Es la base, o sea, es el que está presente cuando no está presente otro tipo penal. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, exista un delito más grave, este tipo penal se va a ver absorbido por esa conducta. Bien, por ejemplo, las lesiones leves quedan absorbidas por las lesiones graves y las lesiones graves quedan absorbidas por las gravísimas.
En cuanto a las personas intervinientes, la consumación y la tentativa, hay que decir que el sujeto activo puede ser cualquiera, sujeto pasivo es toda persona humana, que no ingresa en este sentido el feto, admite todo tipo de participación criminal, la autolesión, digamos, autolesionarse, cortarse, dañarse el cuerpo, no es punible, por la misma razón que no es punible el tentativo de homicidio, admite la tentativa, digamos, es posible una tentativa de lesiones leves, aunque es difícil de probar y está discutido en doctrina, y se trata de un ilícito dependiente de instancia privada conforme el artículo 72 del Código Penal, salvo en este sentido que existan razones de seguridad o interés público, bien, para que se lo persiga penalmente, o que se trate de un delito cometido contra un menor que no tenga padres, tutores o guardadores, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutores o guardadores, o con existencia de intereses gravemente contrapuestos entre estos y el menor, siempre que resultare más conveniente para el interés superior del niño, sería en este caso. Les voy a explicar brevemente ese articulado, esa última parte. Cuando el menor es víctima y no tiene ni padre, tutor ni guardador, el delito tiene que proceder, la autoridad tiene que proceder de oficio porque no hay nadie que lo proteja. Cuando el autor de la agresión es el ascendiente, el tutor o el guardador, en ese sentido también se interviene de oficio porque eso se lo tiene que proteger de su agresor, ¿bien? Entonces no puede haber nunca, no puedes equipararse el interés del ascendiente, que es el agresor, en quedar impune con el interés del niño en que se lo proteja. Y cuando existen graves intereses contrapuestos, en este sentido, en los padres no son el ascendiente, el tutor o guardador, no son, por ejemplo, los agresores, pero tienen, por ejemplo, un vínculo con el sujeto activo que hace que ellos no quieran proceder. Por ejemplo, es el jefe o es el jefe de los padres, por ejemplo, o es quien les da dónde vivir, quien es quien les facilita ciertos elementos y por eso ellos no quieren interceder en favor del menor y omiten esa conducta. Entonces, en ese caso, si esto se comprueba, el delito, la acción tiene que investigarse de oficio. En cuanto a la insignificancia de la lesión, en este sentido se refiere a cuando existen lesiones de naturaleza muy leve, por ejemplo, cuando se golpea una cachetada y se provoca simplemente un enrojecimiento no se llega ni a formar una escoriación, ni a formar un moretón, sino simplemente es un enrojecimiento en la piel, o golpes de esa naturaleza o cuestiones de esta naturaleza que caen dentro de lo que se conoce como una actuación insignificante. Bien. Vamos ahora con el tipo de las lesiones graves del artículo 90 del Código Penal. Dice este artículo que se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud o de un sentido, de un órgano, de un miembro o de una dificultad permanente de la palabra, o si hubiere puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro. Vamos a ver acá que este es un tipo un poco más grave que el tipo de lesiones leves y que engloba una variedad de supuestos que los vamos a ir desarrollando ahora. En primer lugar, como consideraciones generales y características del delito, se trata de una figura autónoma que contempla el agravamiento de la lesión causada, se basa en hipótesis de la existencia de debilitamiento permanente. Bien, estos son requisitos. Acá en las lesiones graves hay debilitamiento, después vamos a ver que en las gravísimas hay pérdida. Este debilitamiento se puede cometer por una acción o comisión por omisión bajo la utilización de cualquier medio para su realización, admite la tentativa y todo tipo de participación criminal. En cuanto a los sujetos que intervienen, sujeto activo y sujeto pasivo puede ser cualquier persona. Los alcances del término debilitación permanente es la disminución funcional de la fuerza, ya sea poder o capacidad de ciertas funciones vitales para el ser humano, como la salud, el sentido, el órgano, el miembro o la palabra.
Es una menor aptitud para la tarea, menor resistencia a la enfermedad o al dolor. Por ejemplo, cuando yo estoy debilitado en mi salud, camino un poco y me canso, no puedo moverme, estoy lento, o sea, bien, tengo menos fuerza, tengo menos vitalidad, no me siento con la misma energía. Esa circunstancia, a eso se refiere eh, y tiene que ser revestir una cierta gravedad. Bien, eh, también existe la posibilidad de que exista un debilitamiento de una persona que ya está debilitada, digamos, que ya padece un debilitamiento de su cuerpo, puede verse agravado esta situación por una agresión. Bien, siempre y cuando ese otro debilitamiento no llegue a la pérdida de la función o del órgano. El término permanente se refiere a que no sea previsible que con los medios disponibles en la actualidad eso se pueda recuperar al menos de manera completa. En cuanto a lo que se entiende por debilitamiento permanente de la salud, es una disminución general que provoca el padecimiento de enfermedades, dolor, fatiga, etc. Es por ejemplo, una insuficiencia renal, y ya sean de naturaleza física o psíquicas. Bien, por ejemplo, yo no podría dormir, por ejemplo, y eso me provoca un debilitamiento permanente. La debilitación permanente de un sentido se refiere a que el sentido es la facultad que nos permite percibir ciertos y determinados estímulos internos y externos. Esto va a recaer sobre la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, bien, sobre el sentido térmico, el sentido muscular. Recordemos que, a diferencia de lo que se cree, no son solamente 5 los sentidos, hay muchos más. Eso lo establece la ciencia médica. Pero cada uno de estos sentidos genera una habilidad corporal o una habilidad que todos debemos tener para poder vivir. Y eso es lo que la ley protege. La pérdida ya sea de uno de los ojos o de un oído constituye lo que se conoce como una lesión grave, está en este supuesto, porque se trata de órganos pares, entonces, y se evalúa la funcionalidad o digamos, la función de ese órgano. Son lo que se conoce como órganos dobles. Estos órganos dobles, entonces dijimos que estamos hablando de una lesión grave. Cuando vamos a ver que para que se pierda, por ejemplo, el sentido de la vista, tenemos que perder los dos ojos, la posibilidad de ver, ¿bien? O ambos oídos y la posibilidad de escuchar. El debilitamiento permanente de un miembro, y por miembro nos vamos a referir a cada una de las extremidades del cuerpo, son ambos brazos y ambas piernas, es eso precisamente, que yo no puedo utilizar esta débil, falta fuerza, falta vigor, falta extensión. En este sentido, la ley los considera de manera individual, digamos, que se vea algo afectado uno u otro brazo, una u otra pierna, ya configura el debilitamiento y no hace falta que sean ambos brazos o ambas piernas las que se ven afectadas. Salvo que existiera la pérdida de un miembro, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, dentro de las lesiones gravísimas. En cuanto a las manos y los pies, en este caso, puntualmente manos y pies se consideran como la función de aprehensión o pedestación, que son duales, digamos, para que haya una lesión grave, con la pérdida de uno alcanza. Para que exista una lesión gravísima tengo que perder ambos, ¿bien? Algo similar a lo que sucedía con los oídos o con los ojos, ¿bien? Entonces, para que exista una pérdida, tiene que ser ambos los que se pierdan. En cuanto a la dificultad permanente de la palabra, la persona tiene que perder la capacidad de comunicarse verbalmente, ¿bien? Tiene que perder la facilidad de articular vocalmente, ya sea que esto suceda por causas mecánicas, por causas mentales o psíquicas. Causas mecánicas es, por ejemplo, que pierda las cuerdas vocales. Causas mentales es, por ejemplo, cuando se produce una afasia, que es una imposibilidad de decir lo que piensa, ¿bien? O una causa psíquica, se quedó mudo porque no, por una cuestión psíquica, digamos, pues sufrió un trauma que lo dejó mudo, ¿bien? En este sentido, va a ser necesaria la realización de una pericia fonoaudiológica.
En otro punto, la existencia de peligro para la vida del ofendido, en este caso se trata de de un peligro para la vida que sea de naturaleza efectiva, real, que haya existido un peligro de muerte para la víctima y va a requerir esto de diagnóstico médico. Les doy un ejemplo de cómo se podría hacer esto. Por ejemplo, alguien es apuñalado en la ingle y pierde sangre. Bien, llega al hospital y lo atienden. Y el médico dice que estuvo a punto de desangrarse. Bien, sin embargo, tras unas suturas, 3 o 4 suturas, logran parar el derramamiento de sangre y la persona se salva. Entonces, ¿qué sucede? Si vamos a seguir el análisis que venimos haciendo, sería una lesión de naturaleza, si se quiere, incluso leve, pero existió un peligro para su vida efectivo. ¿Por qué? Porque existió el peligro real de que esa persona se desangrara y que se muriera a consecuencia o que se le causara la muerte a consecuencia de esta situación. Entonces, eso es lo que nos estamos refiriendo en esta norma. Eh, la inutilidad para el trabajo por más de un mes se va a referir, esto es otra pauta. Ya veníamos hablando del debilitamiento. Acá la ley dice no habla de debilitamiento, que dice la persona que estuvo más de un mes sin poder trabajar o poder realizar una actividad. En ese sentido es importante decir que no se trata específicamente de la actividad que realiza la persona, porque puede ser que las personas no todas trabajan, por ejemplo, niños y ancianos no trabajan o hay desocupados, entonces, pero esta norma se aplica a todos. O, por ejemplo, eh, algunos tipos de lesiones en alguna actividad específica, por ejemplo, la danza, la pintura, o en alguna actividad que sea muy específica, o en los músicos, algunos tipos de lesiones pueden causar la inutilidad permanente para el trabajo. Entonces, no se evalúa de esa manera. La inutilidad para el trabajo se evalúa desde un punto de vista, ya sea de naturaleza general y no específico, ¿bien? Para cualquier persona, digamos, por un mes, cualquier persona con esta lesión no puede ir a trabajar, ¿bien? O no puede desarrollar una actividad porque está lesionada, ¿bien? Y acá el código va a reclamar que durante un mes haya inutilidad para realizar un trabajo de naturaleza habitual. Bien, un mes son 30 días. Si fue lesionado el 10 de este mes, es hasta el 10 del mes que viene. Si el 10 del mes que viene no pudo reintegrarse a trabajar a causa de esta lesión, es porque superó los 30 días y entonces estamos hablando de una lesión grave. La deformación permanente del rostro, que es algo que nos viene a nosotros heredado del Código Penal italiano, ellos le decían la sfregio de Viso, o que era la deformación del rostro que se conoce hoy en día, que era un tajo que se le hacía la mafia en la cara. Va a ser permanente cuando es previsible de que esa deformación no desaparezca por medios naturales. O sea, ¿a qué nos referimos por medios naturales? Cuando luego de cicatrizar va a quedar una marca, y una marca seria en las facciones de la persona. ¿Bien? Entonces esa marca altera la armonía natural y simétrica del rostro. Por rostro, en este sentido, el rostro nace desde debajo del cabello y hasta el mentón, si se quiere, y después de oreja a oreja. Ese es lo que se entiende por rostro. Incluso hay jurisprudencia igualmente que lo amplía un poco, por ejemplo, al cabello o un poco al cuello, cuando hay una marca, por ejemplo, la marca de un corte profundo, o sea, un corte largo sobre el cuello o en el pecho, en el caso de las mujeres, en la parte alta del pecho. Bien, en ese sentido hay distintos planteamientos, pero ahí se ha aceptado. Eh, las lesiones gravísimas están a su turno contempladas en el artículo 91 y dice que se impondrá reclusión o prisión de 3 a 10 años si la lesión se produjera una enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir. Vamos a ver ahora entonces este artículo 91. Y como consideraciones y aspectos generales del delito se puede decir que se produce en este caso una pérdida. Ya no estamos hablando de debilitamiento, que era el supuesto anterior. Acá estamos hablando de pérdida.
acá es qué es lo que se pierde, ya sea la función vital, un sentido o una capacidad. El culpable y el culpable y ofendido en este delito pueden ser cualquier persona, sujeto activo y pasivo, admite la tentativa y todas las formas de participación criminal. La enfermedad mental o corporal cierta o probablemente incurable, ¿a qué se refiere? Eh, la enfermedad es una alteración activa o más o menos grave de las funciones normales del organismo humano. Bien, es un estado de tipo patológico. ¿Qué quiere decir esto? Las enfermedades transitan, ustedes se enferman y la enfermedad va evolucionando. En muchos casos los cuadros de enfermedad terminan con la muerte de la persona, porque van degradando el organismo humano. Bien, posiblemente también está la posibilidad de curarse, pero estamos hablando de que hay ciertos tipos de enfermedades que no son curables y finalmente terminan causando la muerte de las personas. La enfermedad puede ser mental, por ejemplo, un golpe fuerte en la cabeza que le provoca a la persona sufrir ataques epilépticos durante toda su vida. Y recuerden ustedes que la epilepsia puede llevar a lo que se conoce como demencia epiléptica y a estados de muerte, o sea, vamos a causar la muerte finalmente, o pueden ser causados o corporales, ¿bien? Una enfermedad de tipo corporal puede ser la pérdida de alguna manera de una función. Esto provoca la pérdida de la salud y una debilitación que se agrava de una afección de naturaleza irreversible. Vamos a ver entonces, en cuanto a lo cierto o probablemente incurable, se refiere a que la medicina o la biología no poseen los medios y técnicas necesarios para revertir ese estado. La curación puede acontecer como una circunstancia muy excepcional. Si con el tiempo la persona resulta muerta, el hecho no se va a trasladar a un supuesto de homicidio, porque se entiende que la enfermedad fue la que le causó la muerte y estamos hablando, la conducta va a quedar atrapada dentro de este estado de este contagio o de esta causa de causarle una enfermedad grave a la persona mediante esta agresión. La inutilidad permanente para el trabajo se produce una inutilidad para trabajar sobre cualquier tarea, bien, por el resto de su vida. O sea, el sujeto no va a poder realizar nunca más en su vida ningún tipo de tarea laboral. A eso se refiere la norma. Pero esa no es cualquier, digamos, es un genérico. No específicamente capaz que encuentra después una tarea, pero genéricamente la mayoría de las personas no podría realizar una actividad normal. En cuanto a la pérdida de un sentido, este se pierde de manera total o definitiva cuando el mismo tiene una privación de su funcionalidad ya de naturaleza absoluta, ¿bien? Se ha perdido la posibilidad de su uso. Eh, por ejemplo, no puedo ver. Si bien veo borroso o veo mal, en realidad no puedo ver o puedo escuchar alguna cosa, algún sonido fuerte, pero en realidad no estoy escuchando, no puedo utilizar el sentido como debería. En cuanto a la pérdida de un órgano, es lo mismo que vimos anteriormente, son los órganos que están presentes en el cuerpo y los que son de naturaleza par para perderse. Por ejemplo, los riñones, tengo que perder ambos riñones para que exista pérdida. Si pierdo un solo riñón hay debilitamiento y no pérdida. En cuanto a los miembros, para que exista pérdida tiene que ser de manera absoluta e irreparable, y esa pérdida puede ser anatómica, que requiere amputación, o funcional, porque existe parálisis. Yo, por ejemplo, pierdo la posibilidad de caminar, pierdo ambas piernas, porque quedé, por ejemplo, paralítico. En este sentido, perdí ambas piernas, pero físicamente las conservo, sigo teniendo piernas en el cuerpo, pero no las puedo utilizar, eso es funcional. Y anatómicos, tengo un accidente o sucede algo y me tienen que cortar una pierna o ambas piernas y quedo sin ellas. La pérdida del uso de un órgano o miembro
En este caso no requiere la pérdida material o no implica la pérdida material del órgano o el miembro, pero sí de la función, digamos. Ya no cumplen la función que antes cumplían. El supuesto de la pérdida de la palabra, en este caso la víctima pierde totalmente la capacidad para comunicarse con las personas o con los semejantes. No interesa que la persona, por ejemplo, pueda escribir, pueda hacer señas con las manos, que pueda comunicarse llegar a comunicarse de alguna manera. Interesa que no puede hacerlo desde la forma oral, que no puede expresarse verbalmente. Otro supuesto es la pérdida de la capacidad para engendrar o concebir, en este caso, y también el delito del supuesto de enfermedad de contagio de una enfermedad venérea. Eh, bueno, la capacidad de engendrar o concebir es la capacidad de reproducirse en los humanos. En este sentido, no va a interesar la edad de la víctima, o sea, cuándo se pierde la capacidad de engendrar o concebir, salvo que se trate de una persona muy anciana que ya ha pasado por ejemplo, o una persona que ya está en etapa de menopausia en la mujer y andropausia en el hombre, que ya no tienen potencialidad genética. En este sentido, sí, puede llegar a afectar la no producción de este tipo normativo. Eh, la doctrina es unánime en que no se pierde, o sea, no se configura el delito cuando se pierde la capacidad de acceso carnal o de coito, o sea, porque el sujeto sigue teniendo capacidad, digamos, mediante un tratamiento de fecundación in vitro o mediante la extracción de espermatozoides de- del testículo del hombre, se puede reproducir, o sea, puede llegar a concebir. Eh, entonces no da por configurar el supuesto de la pérdida de la capacidad de la concepción. Eh, sí, bueno, hay una dificultad y hay un supuesto de debilitamiento. El otro elemento que trata la norma es el contagio de naturaleza de una enfermedad de tipo venérea. Bien, en este sentido es criticada la reforma porque dicen que tiene una pena alta si se la compara con la pena que establecía en el artículo 202 por una conducta que sería análoga a la que estamos estudiando. En cuanto al SIDA, si bien es una enfermedad, no es de tipo venérea porque se puede contagiar por otras vías que no son las relaciones. Si bien se contagia por vía de relaciones sexuales, no es la única vía por la cual lo puede hacer y entonces no se la cataloga como una enfermedad de tipo venérea. Vamos ahora a las lesiones agravadas del artículo 92 que establece: si concurriera alguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 80, la pena será, en el caso de los artículos 89, de 6 meses a 2 años. En el caso de los artículos 90, de 3 a 10 años. Y en el caso del artículo 91, de 3 a 15 años. Bien, ¿de qué estamos hablando en este artículo 92? Estamos hablando de las lesiones que están reguladas, las lesiones leves del 89, las graves del 90, las gravísimas del 91, que cuando fueron ejecutadas bajo alguna de las circunstancias establecidas en el 80, todas las circunstancias que vimos en el 80, recuerden las, el, son las agravantes por el vínculo, por el odio racial, por la alevosía, por la función policial, por el abuso en la función policial, bueno, etcétera. Todas las agravantes del 80 ingresan acá, ¿bien? Entonces ahí en ese caso, si en vez de producirse la muerte se producen lesiones, esas lesiones se ven agravadas en estos términos. Aunque el código no lo diga, la pena en definitiva termina siendo una pena de prisión. Bien, no de reclusión. En cuanto a las lesiones atenuadas, están contempladas en el artículo 93 del Código Penal y se establece que si concurriera las circunstancias enunciadas en el inciso primero de la letra A del artículo 81, la pena, en el caso del artículo 89, de 15 días a 6 meses, en el caso del artículo 90, de 6 meses a 3 años y en el caso del artículo 91, de 1 a 4 años. Bien, en este caso es distinto porque son lesiones atenuadas y son las lesiones del artículo 89, 90 y 91, leves, graves y gravísimas, que son cometidas en lo que se conoce como estado de emoción violenta, que es lo primero que vimos al principio.
Entonces, como son cometidas en estado de emoción violenta, se rebaja la pena, ¿bien? Que podemos ver. Bien, vamos a pasar entonces a las lesiones culposas del artículo 94, que establece que se impondrá prisión de 1 mes a 3 años o multa de 1.000 a 15.000 pesos e inhabilitación especial de 1 a 4 años al que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos deberes a su cargo causaría a otro un daño en el cuerpo o en la salud, y que si las lesiones fueren de las previstas en los artículos 90 o 91 y fueren más de una de las víctimas lesionadas, el mínimo de la pena previsto en el primer párrafo será de 6 meses o multa de 3.000 pesos e inhabilitación especial por 18 meses. ¿Qué hay que decir sobre este artículo? Que sigue la redacción que es análoga, o sea, es la misma que tiene el artículo 84 que ya analizamos pormenorizadamente anteriormente. Nada más que acá se plantea la existencia de lesiones imprudentes en general, ¿bien? Dejando las producidas con vehículo con motor para el siguiente artículo, de lo mismo que hizo anteriormente. Recordemos que el homicidio culposo genérico estaba en 84 y el homicidio en conducción de vehículo con motor estaba en el 94, en el 84 bis. Acá está en el 94 el genérico de lesiones y en el 94 bis el genérico, o sea, el específico de lesiones en conducción de vehículo con motor. En este primer párrafo se refiere a las lesiones leves, graves y gravísimas, mientras que en el segundo solo se refiere a las graves y a las gravísimas. En lo demás corresponde que nos remitamos a lo que dijimos o al tratar cada uno de los supuestos en el artículo 84. Respecto de las lesiones culposas, el artículo 94 bis dice que será reprimido con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial por 2 a 4 años si las lesiones de los artículos 90 o 91 fueron ocasionadas por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de vehículo con motor. Continúa diciendo en la segunda parte que la pena será de 2 a 4 años de prisión si se verificase alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior y el conductor se diese la fuga o no intentare socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriera en la conducta prevista en el artículo 106, recordemos el abandono de persona, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a 500 miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o 1 gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de 30 kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujere estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente o violase la señalización de semáforo o señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o cuando diere unas circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una de las víctimas lesionadas. Como podemos ver, estamos volviendo a lo que se dijo en el artículo 84 bis, que es exactamente lo mismo que tenemos acá. Y en este caso la norma no va a aplicar cuando se trata de lesiones graves o gravísimas. Perdón, la norma se va a aplicar cuando se trata de lesiones graves o gravísimas ocasionadas por la conducción de imprudente, negligencia antirreglamentaria de un vehículo con motor, como ya dijimos anteriormente. Cada una de estas modalidades delictivas las tratamos al ver el 84 bis que vimos anteriormente. Y bueno, este es el final. Gracias y nos vemos en la próxima.